buenas noches. Gracias por estar aquí, por acompañarnos ya en este cuarto día de la Semana Bíblica. Recordemos brevemente los temas que hemos trabajado a lo largo de estos días. El lunes, el padre Agustín Monroy trabajó con nosotros el tema de la reconciliación entre víctimas y victimarios desde un tema tomado del libro de los profetas que llama el RIP profético. El día martes, desde el programa Biblia en Casa, se trabajaron las actitudes para leer la Biblia. Y ayer empezó Claudia Chaurra a trabajar con nosotros todo el tema del libro de Ruth, sobre todo desde otro tema que surge dentro del libro, que es precisamente el manejo de los sentimientos, de las emociones en el seno de la familia. Y hoy Claudia entonces de nuevo continúa desarrollando ese tema. La misión continúa y Claudia entonces también continúa hoy compartiendo con nosotros ese tema del manejo de las emociones en la familia desde el libro de Ruth. Recordamos que en la noche de ayer Claudia nos presentó unas consideraciones generales del libro de Ruth, los personajes y algunas de sus características, todo el tema del simbolismo en el libro de Ruth y el proyecto premonárquico y monárquico dentro del mismo libro que estamos trabajando. Esta noche Claudia abordará los siguientes puntos en su charla. Habrá un punto que es la familia frente a la migración, la muerte, la pobreza, el sufrimiento, el hambre y la incertidumbre. Un segundo punto será la familia frente a la defensa y restablecimiento de sus derechos, la resiliencia, el servicio, la esperanza, protección y la procreación. Otro punto será las emociones que visibiliza el libro. A continuación nos presentará también los desafíos para las familias en tiempo de COVID. Y por último, los signos de esperanza para nuestras familias. Bienvenida de nuevo, Claudia, y muchas gracias por este esfuerzo de introducirnos en el manejo de las emociones en la familia, sobre todo en estos tiempos tan difíciles por los que pasamos todos, pero de una manera muy especial, nuestras familias. Sean bienvenidas y bienvenidos. Iniciemos nuestro encuentro con esta oración que nos regala el cardenal Carlo María Martini sobre la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia. Nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dices. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que la palabra penetre en nuestros corazones como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, que nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Muchísimas gracias, Padre Carlomán, por esa bienvenida. Vamos hoy a continuar con el tema que empezamos el día de ayer, el cuidado emocional en la familia, la lectura desde el libro de Ruth.
Bueno, de ayer abordamos algunos aspectos fundamentales de este texto. Vimos cuáles eran las generalidades del libro como tal, el momento en que posiblemente había sido escrito. Vimos también la forma en que está organizado el libro, digamos como los 4 pasos, haciendo referencia al libro de Carlos Mester. Entonces allí que les quedó como tareita, digamos, el releer, ¿sí? El libro como tal, y luego yo les compartiré este texto para que lo puedan entender muchísimo mejor. También vimos el día de ayer la diferencia entre los conceptos de familia, ¿sí? La familia pequeña y la familia extensa, las palabras claves, ¿sí? Y nos quedamos en el tema de los personajes, ¿sí? Bueno, vamos a continuar ahora con los referentes, los signos y los números que nos representan o nos muestran el libro de Ruth. Esta explicación la voy a hacer realmente muy rápida, ya luego ustedes lo pueden, digamos, profundizar en el texto, en el estudio como tal. Pero es clave que nosotros comprendamos al menos las mujeres que hacen o que mencionan como referentes y que relacionan especialmente con el actuar de Ruth, ¿sí? En la historia de la hermeneuta, digamos en el proceso de la historia de salvación, vemos cómo es una historia patriarcal, pero esa historia patriarcal no hubiese sido posible, esa historia de salvación no hubiese sido posible desarrollarse sin el actual valeroso y osado de estas mujeres. Y ejemplo de ellas están Raquel y Lía, las madres de las 12 tribus, está Tamar también, que hizo valer su derecho con su suegro Judá, y las ponen a ellas como ejemplo, a tal punto que estas mujeres van a ser tan importantes que las van a referenciar, incluyendo a Ruth, en los antepasados de Jesús de Nazaret, ¿sí? Bueno, como referente también van a tomar la proclamación del Mesías de Isaías 42, 1, 4. Y hay unas expresiones también muy importantes, muy significativas en cuanto a la emocionalidad. Una es el rompieron a llorar, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en 2 ocasiones en ese encuentro, en ese caminar que venía realizando Noemí, Ruth y Orfa. O sea, primero llegan, se encuentran, rompen a llorar, están allí hablando sobre lo que puede suceder, y cuando se despiden, vuelven y rompen a llorar, ¿sí? Entonces, esa es una reafirmación de que esa despedida no fue fácil, ¿sí? O sea, nos están diciendo, presten atención, o sea, no simplemente que ya se alejaron o que, digamos, en este caso, Orfa tome un nuevo camino y que ellas otras, sino que es también ese, digamos, como ese desprendimiento forzoso que les toca que hacer a ellas de esa unión que tenían ellas como familia, lo que había quedado entre ellas mismas. La palabra regresar aparece 12 veces, ¿sí? Voy a tomar las palabras allí como tal. Luego la palabra rescatar, primero va a aparecer 7 veces y luego va a aparecer 14 veces. Y luego la palabra espigar va a aparecer 12 veces también. Hay otras expresiones allí, los dos bajo el mismo manto, lleno el manto con 2 medidas de cebada, también las medidas acá van a ser muy importantes, lástima no tener el tiempo como para explicarlo allí, pero el manto representa esa protección, ¿sí? Hace referencia también a lo que vivió Moisés con su pueblo, y en este caso es los dos bajo el mismo manto, es cuidar, proteger, acoger, ¿sí? Y es de una manera bonita. Y finalmente podríamos tomar allí la expresión de Booz con Ruth, hijita, o sea, las 2 veces que se refiere a ella, se refiere de esta manera, hijita, y nos muestra es cómo esa persona
Digamos, esa acción de Dios es una acción tierna en medio de la circunstancia en que nosotros nos estamos moviendo. En ese momento no lo vamos a descubrir, ¿sí? O sea, en ese momento nosotros vamos a pensar que todo en ese momento está perdido, que no tenemos esperanza, pero aún en medio de nos están hablando de manera amorosa y tierna. Hijita, o sea, es la, digamos, como la misma referencia o la misma intimidad que podemos tener dentro de la familia, la misma cercanía, de tal manera que incluso Jesús lo hace con su Padre, con Dios, y no le llama simplemente papá, sino papá, papacito, papito, ¿sí? Y es esa manera tierna, o sea, en esta expresión nos muestra esa cercanía de él. Y otros referentes o otras, digamos, otras palabras allí va a ser el pan, la tierra y la familia, y eso lo vamos a encontrar en el libro que ya les había mencionado. Para poder comprender eso, entonces, toda esa dinámica de cuál es la acción de Booz, o sea, cómo la rescata a ellas, tendríamos que comprender cuáles son las leyes. Y allí hay 3 leyes, digamos, que se aplican en este libro. Una que es la ley del rescate, y esta ley como tal tenía los siguientes puntos. Uno, cuando alguien por pobreza era obligado a vender su tierra, entonces su pariente más próximo tenía la obligación de rescatar la tierra, debía comprarla, pero no para sí mismo, sino para el pariente que estaba en peligro de perderla, ¿sí? Y 2, si alguno en su pobreza debía venderse como esclavo, entonces su pariente más próximo estaba obligado a rescatar a la persona. Esto es, que debía pagar para que su hermano pobre fuera libre. En ambos casos, el que rescataba era conocido con el nombre de Goel, y es una palabra hebrea que significa rescatador. Y la otra ley era la ley del levirato o la ley del cuñado. En el caso en que un hombre casado muriera sin dejar hijos, el hombre del hermano fallecido debía casarse con la viuda y el hijo que les naciera debía ser tenido como hijo del fallecido. Por eso Noemí les dice a ellas, estoy ya muy vieja, ¿sí? O sea, yo no podría, darles a ustedes yo no podría dar un hijo y ustedes estarían, o sea, para que luego las acogiera a ustedes o las rescatara, y si lo tuviera ustedes lo esperarían que creciera, o sea, sería mucho tiempo que tendría que pasar, si, digamos, si hubiese esa posibilidad. Entonces, por eso se descarta en ese momento de que un hijo de Noemí, porque no lo podía tener, pues fuera el que generara esa nueva realidad. Por eso ellos tienen que buscar, ya en este caso, no hay cuñado, pero tienen que buscar al pariente más cercano para que las pueda rescatar. Y la otra es el trigo para los pobres, ¿sí? Entonces, en los mismos sembrados, lo que podían hacer las personas pobres era estar detrás de los que recogían la cosecha y de alguna otra manera lo que iba quedando era para ellos. Eso era un derecho que tenían, digamos, un derecho propio. Si nos ponemos a ver, podría ser visto como la misma limosna, es decir, dar lo que quedaba, pero de tal forma de que esa persona pudiera tener lo necesario al menos para vivir. Esas son las 3 leyes que se hacen presente en el libro de Ruth. Para poder comprender entonces cómo este libro es una mirada hacia atrás, ¿sí? Digamos, una crítica también hacia lo que se está viviendo, tendríamos que comprender esos 3 proyectos. Es decir, ya entendiendo esos 3 proyectos, vamos a comprender de que el libro de Ruth es una crítica a ellos, ¿sí? Y que la misma acción de Booz, ¿sí? Sería cómo se actualizan esas leyes que mencioné anteriormente, la ley del rescate y la ley del cuñado. Entonces acá, en los proyectos que en ese momento histórico había, entonces Zorobabel, ¿qué pretendían allí? Reconstruir el templo. Pero recordemos entonces que de acuerdo al proyecto, digamos a la misma dinámica de los jueces, pues sería todo digamos, como lo contrario. O sea, en este caso sería
monopolizar o encerrar, monopolizar no, o encerrar allí la presencia de Dios en, ¿sí? Pero ellos están buscando poder tener, o sea, tener o descubrir o mantener la idea de que Dios no se encierra, sino que es un Dios que camina con ellos, es un Dios que los ha acompañado. Y luego está Esdras, un doctor de la ley, es un escriba, y obraba en nombre del rey de Persia. Y él propone algo que es expulsar a las mujeres extranjeras y a sus hijos y purificar la raza, ¿sí? Entonces aquí miremos entonces qué relación tiene todo eso y digamos en este caso lo de Zorobabel con el nombre mismo del esposo de Noemí, ¿sí? Y en este caso de Esdras con la imagen precisamente de Ruth, ¿sí? O sea, que llega como extranjera a una tierra, a la tierra de Belén. Y recordemos quiénes nacen en Belén, ¿sí? Entonces, bueno, Nehemías, gobernador de Judá, y propuso devolver las tierras robadas y perdonar las deudas acumuladas y trató de reconstruir las familias, ¿sí? Entonces, esos eran como los 3 proyectos en los que de alguna otra manera el libro se convierte en una crítica hacia los mismos. Obed hará que el pueblo vuelva a ser el pueblo de Dios. David nace de una moabita, es decir, de una extranjera, y hace posible que se actualice la ley. Entonces miremos allí como todo el mismo ejercicio, y entonces recordemos también que en los antepasados de Jesús, pues va a ser muy importante unirlo con este personaje que vemos acá, con David, ¿sí? 2 proyectos totalmente diferentes, el proyecto deuteronomista o el proyecto tribal y el proyecto de la monarquía. Entonces, en el proyecto, ¿qué es lo que apelan o por qué refieren tanto en el tiempo de los jueces? Porque la tierra no pertenecía a ningún individuo, era de la familia extendida, la familia tomaba las decisiones acerca de la producción de acuerdo a las necesidades, se ayudaban entre sí, eran solidarios, los varones ejercían liderazgo, pero la mujer no era pasiva en esas decisiones. El sistema era descentralizado y no generaba esos estratos sociales. El círculo de los ancianos sabios eran los que se llevaban a consultar de alguna u otra manera las decisiones que se tomaban en la familia extendida. Las leyes como tal del levirato le daba la oportunidad a la viuda de levantar nuevamente el bed up, ¿sí? Y en la comunidad como tal. Dios era un Dios que caminaba con el pueblo. Los pactos, esto es muy importante también porque lo vemos como Boaz hace o cierra, digamos, como la ley del rescate allí, o sea, hace su defensa allí, rescata a Ruth y cierra ese pacto entregando la sandalia, es decir, significa la palabra, significa la dignidad misma o digamos como la misma capacidad que tiene de decir esto es lo que yo realmente estoy cerrando y dando realmente mi palabra frente a lo que acabo de hacer. El ejército ciudadano tenía que atender las necesidades y el Goel, aunque es una palabra que no tiene traducción como tal, es una figura que aparecía, rescataba, restauraba, salvaba, pero desaparecía, ¿sí? Y los Goelim eran los que estaban anteriores en la lista. Entonces, allí también es algo importante que lo podemos relacionar con Booz, ¿sí? O sea, porque Booz es esa persona que aparece, rescata, restaura, pero no tiene ninguna ganancia para sí mismo. Es decir, él no, vuelvo y repito, él, como lo dije el día de ayer, no se queda con la tierra, no se queda con el hijo. O sea, uno diría, entonces, ¿qué pasa? O sea, representa esa acción salvadora en medio de. Pero para él poder ejercer su derecho al rescate, perdón, al rescate y al levirato, habían otra persona, incluso en el libro lo mencionan como fulano, no le ponen nombres, ¿sí? Había otra persona que estaba anterior a él en la lista que podía ejercer esos derechos sobre Ruth y sobre Noemí. Pero cuando él le menciona a este fulano,
le menciona, listo, o sea, no solamente es el tema de la tierra, o sea, vaya y entonces usted la compra y queda con la tierra o se la da a ella, no solamente sería eso, sino que le dice, pero sumado a lo de la compra de la tierra, hay que asumir o hay que casarse con Ruth. Es ahí donde él desiste de alguna otra manera de este derecho que tenía. Bueno, ¿cuáles eran las características del Goer? Compraba la tierra, compraba la liberación o pagaba la deuda del pobre, vengaba la sangre de la víctima administrando justicia al culpable y se casaba con la viuda para procrear un hijo para su difunto. Y el proyecto monárquico, que al que le hacen esta crítica allí en este caso, es un poder centralizado, un poder que de alguna otra manera generaba el latifundio, el enriquecimiento de las tierras, es decir, el rico cada vez más rico y cada vez más cada vez con más propiedades. El Dios en un templo, porque igualmente allí se iba a restaurar el templo, la opresión, los impuestos iban a subir, ¿sí? Y nuevamente en este caso se daría la división de las clases sociales y la exclusión, en este caso, de las mujeres, de los extranjeros, de las viudas, de los enfermos, y en fin, bueno. Paso acá rapidito. Entonces, ¿cómo funcionan nuestras familias frente a todas estas situaciones que se nos van presentando? Entonces, pensémonos ahora, las familias frente a las situaciones de migración. Entonces, miremos estas mujeres, qué sentirán, qué emociones se podrán allí surgir en medio de este caminar, de salir de sus tierras con la poca ropa que alcancen a guardar, de hacerse las siguientes preguntas. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a comer? ¿Quién nos ayudará? ¿Nos acogerán o nos van a rechazar? ¿Sí? Y tener allí presente es esto, la migración, tanto ayer como hoy, tiene una importante connotación de clase. Quien migra o es obligado a migrar, o es casi siempre el pobre o el débil. Con ese tema de la migración es muy amplio y esto es un signo de los tiempos, ¿sí? Y hay incluso esta imagen tan bonita y es la solidaridad que se da para las personas que han migrado. Eso se llama las patronas en México y cuando pasa este tren, ellas son las que sin conocerlos simplemente tienen listo la comida allí para poderles brindar a estas personas que están tratando de pasar la frontera. Y esto nos trae otro problema allí, ¿no? O sea, la migración y las fronteras en nuestro mundo. Israel fue migrante toda su existencia, sus migraciones nunca fueron voluntarias, sino la mayoría de las veces frutos de la presión política de los países dominantes de cada una de las eras. Otra situación en la que se ven envueltas nuestras familias, la pobreza, el hambre, el sufrimiento, ¿sí? Unas necesidades básicas. O sea, que cuando la persona migra, se ve expuesta también a estas situaciones, pero también, e incluso en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Todo lo que generó, todo lo que representaba incluso el poner una banderita o un trapo de color rojo porque se estaba pasando hambre. ¿Y nosotros qué hacíamos como hermanos en esta pandemia? Bueno, la vulneración de los derechos. Entonces, en este tiempo de COVID, no solamente hemos visto que ha sido, o sea, que mata la enfermedad como tal, sino que nos sigue matando esta vulneración, la corrupción, nos sigue matando las injusticias, el poder. Hay muchas cosas allí que generan que no estemos como deberíamos estar en ese reinado de Dios, y como les digo, no es perfección, se trata de cómo se hace frente a esas situaciones que serían el antirreino. La desesperanza en este tiempo de COVID también, ¿sí? O sea, lo que generó la angustia, ¿sí? La tristeza,
el sinsabor, el encontrarnos en este momento aislados, el encontrarnos en un momento en el que no sabíamos cómo actuar frente a, no solamente al virus como tal, sino frente a las realidades del desempleo, a las realidades de las dinámicas familiares que a veces incluso no se conocían. Muchas personas que de pronto escuchábamos decían, venga, yo hace mucho tiempo nunca había estado con mi familia de esta manera, realmente no conocía a mi esposo, realmente no conocía a mi hijo, y eso los llevó a generar una serie de emociones allí también, o a trabajarlas, ¿sí? A enfrentarse a esa realidad y a pensarse, decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿cómo descubrimos o cómo nos fortalecemos para poder llevar a cabo nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto de familia? Incluso en ese tema de la desesperanza y unido también a la vulneración de los derechos, también cambió muchas cosas, cambiaron los empleos, cambiaron los ritmos de vida en general, y la gente también comenzó a tomar medidas desesperadas y lo veíamos en muchas ocasiones, a través de las mismas personas que se quitaban su vida o acababan con la vida de los miembros de su familia. O sea, es eso, o sea, llega un momento de la fragilidad humana que nos lleva a pensar que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí? O sea, que no hay nada que hacer, que todo está perdido. Otra situación en que aparece en nuestra familia, entonces, no solamente esas serían como los aspectos en los que hacemos frente. Hay algo que yo quiero aclarar aquí, es que la emocionalidad, porque estamos hablando de todo el cuidado emocional, pero era importante hacer referencia al libro de Ruth y su contexto, es que las emociones como tal no son buenas ni malas, simplemente son las emociones y son las reacciones nuestras frente a una circunstancia. Entonces, todo esto que se siente, que se experimenta, es válido y es importante vivirlo. Lo importante va a ser no dejarnos llevar precisamente por las emociones en medio de estas circunstancias, que si nosotros lo vemos, fue el claro ejemplo de Ruth y Noemí. Pudieron haber caído en este momento en la desesperanza, en angustiarse, decir ya estamos realmente, no tenemos, nuestra vida no tiene sentido y el miedo las paralizó. No, a ellas al contrario, esta situación de angustia las llevó a buscar salidas. Eso es lo que de alguna otra manera estamos llamados a hacer. También nuestras familias en este momento están llamadas a defender sus derechos, el derecho a una buena salud, el derecho a una buena educación, el derecho a ser cuidados, a nuestra identidad, a la familia, al ocio, al poder compartir realmente y tener las condiciones adecuadas para poder vivir en esa defensa de los derechos. Ayer incluso en una charla, decía un psicólogo, y decía que en este tiempo de pandemia fue muy utilizado el término reinventarnos. Y ese reinventarnos, él decía que él no estaba de acuerdo con eso porque es que realmente a la gente no le tocó que reinventarse, sino buscar la manera de sobrevivir, ¿sí? Entonces aquel que tenía el negocio de su restaurante no fue que se reinventó y entonces comenzó a vender de otra manera, no, le tocó buscar la forma de llevar esta situación, o sea, no se quedó quieto, sino que, bueno, buscó, digamos, en este caso es que no se reinventó porque es que no, o sea, realmente no es la palabra adecuada para hacer, o sea, para expresar que le hizo frente a una necesidad primaria, en este caso de trabajo, ¿sí? La resiliencia también, o sea, cómo este tiempo de COVID para las familias, ¿sí? El tiempo de estar esos 5 o 6 meses, creo que ya llevamos en este proceso, nos sirvió para sanar, ¿sí? Yo siento que para hacer ese ejercicio de los pescadores, de arreglar las redes y poder decir, bueno, voy a llegar con más fuerza a fortalecer mi proyecto de vida, ¿sí? Entonces, esa resiliencia nos sirvió o nos sirve para enfrentarnos a la adversidad. Y yo siento que las familias
descubrieron y descubrimos cada uno de nosotros este elemento tan importante. La solidaridad y la sororidad también ha sido otro elemento que las familias han enfrentado en la actualidad. O sea, nos hemos dado cuenta de que no hay otro camino, ¿sí? Que el hecho, el cuidado que nosotros tengamos con nuestra vida también despliega el cuidado que tengamos con nuestro hermano, ¿sí? El uso del tapabocas, el no participar de los eventos, así en aglomeraciones, es pensar en eso, pensar en el otro y decir, ven, yo te quiero, o sea, yo te cuido. Y en ese sentido yo me solidarizo con el que está enfermo, con el que está triste, con el que está pasando por una situación de desempleo, con el que está pasando por una situación difícil de convivencia con su familia. Es buscar esa misma salida. La esperanza, yo siento que es lo que nos muestra y en este momento es el llamado a cada uno de nosotros a ser como Ruth, ver la esperanza donde solamente se veía oscuridad, donde no se veía así tal como lo muestra la imagen, donde no había posibilidad de vida, donde no había posibilidad de nada. Entonces, como cada uno de nosotros y de nuestras familias está llamadas a creer, ¿sí? A descubrir que ese Dios trabaja en medio de. Las emociones que visibiliza el texto, entonces allí claramente son los duelos, la tristeza, también el poder generar el desapego, pero también esa amistad, esa fidelidad, esa compasión, esa alegría de poder compartir la esperanza con la otra persona, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos que nos deja para las familias este tiempo, ¿sí? A la luz de este libro. Primero, aprender a leer los signos de los tiempos, y por eso hacía referencia en lo que le sucedía a Ruth y lo que nos sucede a nosotros hoy. Segundo, hacerle frente a la desesperanza, ¿sí? O sea, ¿cómo vemos nosotros, aunque no es fácil, eso no es fácil, o sea, ver la esperanza como el resorte del camino? Yo creo que eso es un camino que, ¿ves? Esos son los pasitos que vamos construyendo, pero es todo un proceso para poderlo ver de esa manera, o sea, en medio de, somos seres humanos, y en medio de la enfermedad, en medio de la decepción, en medio de todo, le hacemos la misma pregunta a Dios. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Cuando realmente no es así. O sea, ¿qué nos quiere decir Dios en medio de esa situación que nos está pasando? Y yo creo que los libros también, en la Biblia nos representa eso, que al parecer fueron libros digamos, como de desesperanza, pero finalmente nos viene con todo y nos dice, venga, un momento, es que está bien, puede ser que todo creamos que sea en vano en este momento, pero estamos llamados a, ¿sí? Luego, a defender, otro desafío para nuestras familias está en el defender nuestros derechos, ¿sí? El descubrir que ninguna familia es igual, y yo creo que eso nos quedó claro para todos, y más en este tiempo que fue, digamos, como de recogimiento, descubrir cada una de las reacciones, descubrir la creatividad que se podía desarrollar en medio de, y es que cada familia descubre su misión de acuerdo al Cronos y al Kairos, ¿sí? Y el Cronos es el tiempo nuestro, ¿sí? Y nosotros siempre queremos que las cosas se den a nuestro tiempo, pero el Kairos es el tiempo de Dios y es el que más nos cuesta de alguna u otra manera entender, es el que más nos cuesta asumir, pero las familias están llamadas no tanto a vivir el Cronos, o sea, no tanto a vivir aquí encima de, sino a vivir en la esperanza de que todo va a cambiar. Otro es pensar en que los hijos son la esperanza de una nueva realidad y que todo niño nace indefenso y débil, pero llena de fuerza, y esperanza a la comunidad en la que nace. La fidelidad y la coherencia también es lo más hermoso que nos muestra allí Ruth con Noemí, y también nos va a mostrar posteriormente entre Booz y Ruth. La generosidad y el compromiso
también con estos mismos personajes, cómo se hace algo desinteresado y ese compromiso es allí latente, vivo, que genera realmente una muestra de amor verdadero. Y cómo vivir ese amor divino y ese amor humano. O sea, en últimas, la pregunta que le hace Booz ante la insistencia también, o sea, porque tenemos en cuenta algo, y es que para esa ley del rescate, del levirato, pues realmente no era no era como tan fácil, pues en ocasiones como esa misma dinámica, sino que la mujer tendría que insistir un poco para que se pudiera cumplir ese derecho que tenía, ¿sí? Y en ese caso es como vos le preguntas, o sea, ¿te estás fijando allí o me estás buscando a mí? Pero puedes buscarte una persona más joven. Y también, o sea, nosotros tal vez lo vamos a excluir como, no es una historia de amor romántico, no, es una historia que nos representa la historia de la familia, pero cómo a través de ese amor, de ese proyecto que Dios tiene para nosotros, de ese Dios Rey en nuestras vidas, cómo se manifiesta ese amor humano que trae la esperanza a la humanidad, que no lo podríamos desligar de allí. En ese sentido. Y también haríamos una lectura de todos los, digamos, como de los tipos de amor, del ágape, del filia y del eros, porque nosotros a veces le tememos mucho a descubrir en la misma palabra esos tres elementos. Lo otro es, vos le pide a Dios una abundante recompensa a Ruth por esas actitudes que ha tenido con Noemí. Y esto nos invita a algo a las familias y es el orar por el otro. Yo siento que es una de las acciones más hermosas que podemos tener, el regalo más hermoso que le podemos hacer a alguien es el orar por el otro, ¿sí? Porque la oración abre caminos. El hablar desde el corazón, es decir, utilizar esas palabras amables y tranquilizadoras. Y lo hizo en muchas ocasiones Ruth con Noemí, Noemí con Ruth, y Booz lo hizo también con Ruth, ¿sí? Especialmente cuando lo que yo les mencionaba, el hijita, o sea, son esas palabras, y el resaltarle todas esas cosas buenas que tenía el otro, que yo incluso lo pongo allí de último, pero no es porque no sea lo más importante, al contrario. Nosotros somos personas que en ocasiones nos cuesta mucho reconocer lo bueno y siempre señalamos y resaltamos o vemos los defectos de la otra persona, pero junto a eso el de hablar desde el corazón, utilizar las palabras amables y tranquilizadoras en medio de la circunstancia desesperanzadora que se presenta, pero allí reconocer lo bueno de la otra persona. Porque es que en muchas ocasiones hacemos mucho daño con eso, o sea, herimos con las palabras en medio de las circunstancias difíciles que estamos pasando. Entonces buscamos culpables y quizás allí en medio de todo eso, de esta situación, si lo trajéramos a nuestro contexto, nos hubiéramos pegado de por qué Orfa dejó a Ruth y a Noemí y nos hubiéramos quedado allí y no vemos el otro panorama que se abre, y es que estas dos mujeres se unen, se acogen como madre e hija y logran salvarse, ¿sí? Logran que alguien las salve y las restaure. Como la familia hoy también está invitada a restaurar y a renovarse, a renovar la vida desde adentro, ¿sí? Yo siento que estuvimos en esta cuarentena, entonces ese recogimiento nos llevó a restaurarnos, a renovar y a desarrollar la creatividad, toda la creatividad de la familia. Descubrir la presencia de Dios. Yo siento que en medio de todo esto es también ser conscientes de que Dios camina con nosotros. Y ese es el legado más hermoso de ese pueblo nómada. Sí, o sea, es un Dios que no está simplemente en un templo, sino que es un Dios que va de la mano con nosotros y que pasa, mejor dicho, las situaciones más duras, pero está allí, ¿sí? El discernimiento en las decisiones también, miren que el actuar de Noemí y de Ruth y de Booz
son así, o sea, lo están pensando, lo están planeando, ¿sí? Lo revisan otra vez y actúan, ¿sí? Yo siento que esa es una de las cosas que también nos llama este libro, o sea, discernir en las decisiones, porque si nos dejamos llevar por la circunstancia, pues la emocionalidad va a ser, pues quizás no la adecuada y tomemos decisiones que no correspondan, ¿sí? Nos dejamos llevar por el impulso. El amor que reconoce lo bueno. Bueno, y en ese tema del discernimiento de las decisiones también, con esas familias migrantes y tantas personas que migran también a otros lugares, es pensar que si es la decisión adecuada, si lo está haciendo realmente porque es una necesidad o muchas ocasiones las familias también se aventuran pero luego se dan cuenta de que dejan atrás toda una serie de situaciones y de seres queridos que puede hacer que no puedan volver a ver. Bueno, son muchas cosas que podemos trabajar allí. El llamado fundamental allí en este proceso es descubrir los signos de esperanza, ¿sí? Y vuelvo y repito, hablar, revisar, planear, actuar, así como lo hicieron estos personajes. Hombres y mujeres que hacen posible la historia de la salvación, de carne y hueso, así tal como nosotros lo somos y que vivimos todas esas emociones y que estamos llamados a vivirlas, a no dejarnos llevar por ellas, pero sí a descubrir en medio de estas emociones la presencia de ese Dios. Finalmente el texto termina con esa noticia, con la noticia de que ha nacido Obed, ¿sí? Y que es para Noemí. Entonces les voy a leer en esa última parte. Dice, Booz se casó pues con Ruth y se la llevó a su casa. Tuvo relaciones con ella y Yahvé permitió que quedara esperando y que diera luego a luz un niño. Al saberlo, las mujeres felicitaban a Noemí diciéndole, bendito sea Yahvé que no ha permitido que un pariente cercano, que no ha permitido que un pariente cercano de un difunto faltase a su deber con este, sin conservar su apellido en Israel. Este niño será para ti un consuelo y tu sustento en los últimos años, pues tiene por madre a tu nuera que te quiere y que te vale para ti más que 7 hijos. Noemí se llevó al niño, lo recostó en su falda y se encargó de criarlo. Esta es la forma en que va terminando el texto y es como este niño, ¿sí? Nace, de él nace la esperanza, de él nace esa nueva imagen de salvación, ¿sí? De acoger a los pobres, de acoger a las viudas, de acoger al extranjero, ¿sí? Y lo vamos a ver luego en el mismo Jesús, cómo es esta proyección o cómo se hace presente, ¿sí? Este proyecto en la vida de Jesús y cómo Él es coherente con toda esta historia de la salvación que bueno, nosotros somos también protagonistas de la misma. Entonces, bueno, pues hay una canción que les quisiera compartir, al final, es de Marta Gómez, se llama Manos de Mujeres y es una canción que representa eso, o sea, las mujeres que generan esa sororidad y que son el fermento, que son esa semilla de cambio y que cada una de nosotras está llamada a vivirlo y a hacerlo presente en sus vidas. Bueno, esperamos espero que toda esta reflexión, que todo este trabajo, pues haya quedado también sembradito allí en su corazón, que en otra oportunidad nos encontremos, que sigamos estudiando y alegrándonos con esta palabra que nos vivifica, que nos dignifica y que nos restaura y que nos motiva a hacer presente ese reinado de Dios en cada una de nuestras vidas. Termino sin más y bueno, invitarlos para mañana, el cierre de esta semana bíblica y agradecerles nuevamente por todo este espacio y por toda esta reflexión que se ha generado durante la semana y que bueno, la palabra es lámpara en nuestros pies y de esta forma
nos vamos fortaleciendo como comunidad. Ha sido un placer, me encantó compartir ese espacio con ustedes. Pensemos siempre qué tiene Dios para decirnos cada día y bueno, a fortalecer las emociones en nuestras familias, a cuidar de ellas y a vivir de la mejor manera. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, allá, la, la, ya, la, ya, la, ya, la, 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 ya, la, 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 ay, ya, la. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Bueno, muchas gracias, Claudia, por el regalo que nos has hecho a lo largo de estos 2 días. Es un tema a seguir profundizando. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para todas las personas que se conectan con nosotros, especialmente para nuestras familias. Los esperamos mañana a la misma hora para escuchar al Centro Bíblico de Cali con el tema Si quieres, puedes curarme. Los espacios donde nos jugamos la vida. Le recordamos de nuevo que la misión continúa y que juntos comunicamos mejor. Terminemos este encuentro orando con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muy buenas noches y gracias por su participación.